Señor, como parte también de el culto en la reunión local, la exposición de tu palabra es el alimento que tú nos das para nuestro espíritu. Yo te ruego, Señor, que quites todo distractor, que podamos concentrarnos en tu palabra y en la promesa que en ella hay, de que nunca volverá vacía y que cumpla el propósito para lo cual tú nos las das, se cumpla en este día. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, Señor, que seamos de espíritus enseñables, porque el primero que aprende es el que transmite el mensaje. Solo somos portavoces de lo que tú quieres, hablarnos a todos. Te ruego que nos hables en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Les voy a hacer una pregunta y sí quiero que sinceramente me respondan levantando su mano. ¿Cuántos de ustedes tienen problemas económicos? Gracias por su sinceridad. ¿Cuántos no tienen problemas económicos? Yo no tengo. Ok, hoy voy a cerrar la serie de sermones que he estado compartiendo. El tema general tiene que ver con las riquezas, con el dinero. Hoy el título que le puse a este mensaje, parece que Johnny me empezó a robar algo al levantar o al ministrar lo de las ofrendas y los diezmos. El título es basado en Proverbios 3, que leyó Johnny, versos 9 y 10. Honra al Señor con tus bienes. Honra a Dios con tus bienes. No sé si tú has notado en la Biblia que muchas de las cosas que Dios nos enseña, ¿sí?, tiene que ver con pérdidas. Si por ejemplo Dios dice, el que pierda su vida, la ganará. ¿Sí? Así dice el Señor. Pide, por ejemplo, a los que sirven, no que sean los mayores. Dice, sé el último. ¿Sí? Parece una pérdida, ¿no? De una posición, de un estatus. ¿Sí? Y así nos enseña Dios a medir nuestras vidas por medio de pérdidas en vez de tener ganancias. A veces nos pide sacrificios en vez de conservar las cosas de las cuales no quisiéramos desprendernos. A veces nos pide que invirtamos tiempo en otros y quizás se los restemos a nuestra familia. A veces nos pide que para verdaderamente poder conocer el amor es que los demos a los demás y no a nosotros mismos. Eso sería un sentido de egolatría, egoísmo. Gracias. Y así a veces Dios nos enseña a medir, ¿sí?, nuestra vida cristiana por medio de pérdidas. Y fíjense que Dios a través de esto bendice a aquellos que dan de su vida y a aquellos que dan de sus recursos. Dios nos bendice. ¿Sí? Cuando nosotros anunciamos la verdad del evangelio, parece que estamos perdiendo algo, ¿no? Pero en realidad estamos recibiendo bendición. ¿No te alegras cuando otros vienen a los pies de Cristo? Por ejemplo, ves llegar un matrimonio destrozado y tú compartes
esa restauración de ese matrimonio, que se vuelven a amar, ¿sí? Y después están sirviendo. Hermanos, eso es maravilloso. Así que cuando compartes la verdad del evangelio, conoces que Dios, con eso que hiciste tú, te está dando más, porque tienes más hermanos. Da tu tiempo y tendrás más tiempo también. No pongas límites a tu amor y tendrás más amor. Cuando un esposo prodiga amor a su esposa, ¿qué creen que le regrese la esposa? No falla. Es una ley, a lo mejor yo le llamaría una ley de Dios de reciprocidad. Lo que tú das, te regresa y multiplicado. El amor nunca se divide. El amor siempre se multiplica. Y ahora vamos a hablar del buen uso acerca de nuestros caminos rectos, de nuestros recursos que tenemos, como una forma de incrementar tus recursos. ¿Sí? Pero si estás teniendo problemas económicos, quizás tendríamos que preguntarnos. A veces Dios nos somete a ciertas pruebas para que dependamos de Él. Y es bueno que padezcamos y que no tengamos. Si es que de esa forma Dios está tratando en nuestras vidas, con nuestros corazones, y para llevarnos a una dependencia total en Él. Es bueno. Pero miren, nuestro Dios es un Dios que nos lleva a prosperidad. Y no hablo de la prosperidad barata que predican en otros lugares. Pero Dios, dice la Biblia, que Cristo vino para darnos vida y darnos vida en abundancia, no una vida mediocre, ¿sí? No una vida de escasez. Y no tiene que ver nada más con lo espiritual, tiene que ver también con lo material. Pero principalmente tiene que ver con lo espiritual. Dios bendice al que lo honra. Vamos a Proverbios que leyó Johnny. Capítulo 3 de Proverbios. Les dije que iba a usar esta versión, pero la versión que tengo de esta Biblia, la letra está bien chiquita. Y si de por sí ya no veo, esta menos la veo. Capítulo 3 de Proverbios, versos 9 y 10. Dice: honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Fíjense, en el contexto de este tiempo en que Salomón escribió los proverbios, aunque sí había moneda de cambio, la Biblia registra que había monedas, pero en realidad las riquezas se medían de otra manera más que con el dinero acumulado. Se notaban en especie, ¿sí?, en campos que se sembraban y se cosechaban y se ponían en graneros. Cuando el Señor presenta la parábola del hombre rico insensato, ¿sí?, que se hizo rico y él dijo: ¿qué haré? Dice: ya sé, con tantas cosas que tengo, voy a destruir mis graneros y los voy a hacer más grandes, y entonces voy a meter todo ahí. Y necio, ¿no sabes que esta noche vienen a pedirte tu alma? Y entonces así se medía. Por eso es que Salomón, cuando escribe los proverbios, nos dice: honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que estás produciendo. Podríamos trasladarlo a este tiempo. Ahora, la gente quizás está en una empresa, tiene un negocio,
no está teniendo cosechas, o al menos no muchos aquí. Un señor que está trabajando conmigo ahorita o para mí es de Puebla y él tiene campos, sí tiene campos. Sé que en esta época sembró una parte de sus campos con flor de cempasúchil, siembra cilantro, siembra otras cosas y de repente se va a levantar sus cosechas. Y en estos días fue a levantar su cosecha de flor de cempasúchil, porque en esta época se vende. Y entonces quizás él lo único que hace es levantar y va y la vende y ya tiene el dinero. Y por eso es que dice aquí que vamos a honrar al Señor con lo mejor de todo lo que estamos produciendo. ¿Qué estás produciendo tú? ¿En qué trabajas? ¿Qué es lo que produces? Y de eso obtienes un beneficio, un sueldo, ¿sí?, que cubre tus necesidades, pero es ahora la forma en que tú tienes tus riquezas. Y no me entiendan riquezas por abundancia. Lo que cada uno de nosotros recibimos, créanme que son nuestras riquezas. Si nos comparamos, de verdad, los mexicanos somos ricos, hermanos. Hay lugares donde una familia, ¿saben con cuánto sobrevive al día? Con el equivalente a $1. De verdad. Lugares en África donde unos misioneros, ¿saben qué tuvieron que hacer para alimentar a los niños hambrientos? Galletas de lodo. La iglesia de Dante Gebel fue y les puso un comedor. Y ahora los niños comen 3 veces al día, pero los alimentaban con galletas de lodo. Nosotros, comparados con ellos, somos ricos. Y cada quien tiene de alguna manera lo que tiene es su riqueza, lo que percibe por su esfuerzo, por su trabajo, ¿sí? Y Dios nos está pidiendo que una forma de honrarlo a Él es dándole de eso que nosotros estamos produciendo. Y siempre hay una promesa de parte de Dios. Tú le das a Dios y mira, tú y yo nunca vamos a ser más generosos que Dios. Nunca. Él nos va a dar más de lo que nosotros le demos. Él dice, yo prometo llenar tus graneros, ¿sí?, con abundancia, ¿sí? Te voy a saciar. Vas a tener vino en abundancia, que era una forma en que antes se medía la abundancia, a través de las vides, del vino, ¿sí?, de los higos. Y eso está prometiendo Dios. Deuteronomio 14:22. Quise tomar esta Biblia porque dice en la Reina Valera, indefectiblemente diezmarás. Y son estas palabras medio muy de hace tiempo y que uno dice indefectiblemente. ¿Sí? Indefectiblemente quiere decir sin falta, sin faltar. Tú vas a dar a Dios o a diezmar a Dios sin dejar de hacerlo de todo lo que produces. Nunca vas a dejarle de dar a Dios. Eso es lo que Dios nos está pidiendo. Y en esta versión dice así: deberás separar el diezmo de tus cosechas, es decir, la 10ª parte de todo lo que coseches cada año. Lleva ese diezmo al lugar de adoración designado, el lugar que el Señor tu Dios elija para que su nombre sea honrado. Estamos hablando de la honra a Dios. ¿Sí? Con lo que nosotros traemos al lugar que el Señor designó para este tiempo, es el lugar que designó, y los cestos que ponemos aquí, ¿sí?, tú traes, ¿sí?, lo que tú has cosechado, lo que has trabajado, y lo traes al Señor, y de esa manera estás honrando a Dios. ¿Sí?
Y lo vas a hacer sin falta, sin faltar. La constancia, ¿sí? Hayas producido mucho o poco, el Señor, fíjate que es bien justo. Si cada quien va a dar de acuerdo a cómo haya sido prosperado. No vas a dar lo mismo siempre. ¿Sí? Si tuviste una quincena, a lo mejor donde nada más produjiste 1,000 pesos, sacaste de ganancia, pues vas a dar 100. Pero si te fue muy bien, por alguna X razón, y ganaste 10,000, pues vas a dar 1,000. Así es de justo. El Señor no te dice, mira, no me interesa cuánto hayas producido, tú me das 1,000 cada vez. Oye, pero ahora, Señor, nada más saqué 1,000, ¿no? Así es de justo Dios. El diezmo, cuando tú diezmas, cuando tú ofrendas, decía hace rato John, y les digo que me robó varias cosas. Por principio de cuentas, es un acto de fe. Tú lo tienes que hacer como un acto de fe, no viendo lo que se alcanza a ver, lo material, no pensando, no dejando que la cabeza, la lógica empiece a razonar, y es que no me va a alcanzar, si de por sí no me alcanza ni para cubrir la renta, ni para cubrir las necesidades básicas, y ahora le mocho a eso que me entra 10%, voy a tener menos. Esa es tu lógica, esas son matemáticas. Fe no tiene que ver nada con lógica. Vamos a hacer las cosas porque le creemos a Dios. Y cuando tú le crees a Dios, estás poniendo a Dios en primer lugar antes que tus necesidades. Antes que las necesidades que tú tengas. Dar a Dios lo primero y lo mejor, lo tenemos que hacer de todo lo que ganamos. Lo primero, no lo último. Primero tenemos que apartar para Dios. Ya después, para nuestras necesidades. Y lo mejor. Y miren, a lo mejor me voy a ir al extremo. Pero tú recibiste tus billetes. Ya no, a veces ya no te los dan en tu trabajo, ¿no? Ya te dan en una tarjeta y tú vas al cajero y sacas el dinero. Dale incluso a Dios los billetes más nuevos. No agarres los rotos, los arrugados, ¿sí? Los que ya están marcados con algo, los que le pintaron bigotes ahí a los héroes que vienen en los billetes. Dale lo mejor. Dios merece lo mejor. Dios nos dio lo mejor, nos dio a su Hijo. Fue lo mejor que nos pudo dar. No tenía algo más valioso, nos dio a su Hijo. Entonces debemos darle lo mejor a Dios. Y tener este hábito de dar y darle a Dios nos hace más dependientes de Él. Tenga o no tenga. ¿Sí? Fíjense, no sé si tú te has dado cuenta que la forma en que manejamos nuestro dinero revela mucho de nosotros. Muchísimo. ¿Sí? Se nota a primera vista. ¿Cuántos tienen o tuvieron problemas en cuestión de dinero, avaricia o compradores compulsivos, codicia? No levanten la mano, porque yo sí. Yo les he dicho que cuando yo estaba en los grupos de autoayuda, ahí hay 2 pasos que después les invitamos a que compren. Ahora que salga de los hornos de las imprentas el libro de Denis Morissette, nuestro pastor, es un comentario basado en las escrituras de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Y hay 2 pasos en Alcohólicos Anónimos y en los grupos aledaños ahí, que es el 4º y el 5º. Y en el 4º dice que los miembros de ahí hacen un inventario de toda su vida. Escriben su vida, todas sus faltas, sus pecados, todo lo que hicieron.
Yo me tardé como 8 meses, 9 meses en escribir mi vida detallada. Pero el quinto paso dice, ahora este paso que hiciste, el cuarto, vas a ir ante otro ser humano y ante Dios a leer ese paso, ¿sí? Y de todo lo que hiciste. Es vergonzoso. Es desnudarte, tu alma, todo ante otro ser humano que te puede chantajear. Con todo lo que yo escribí me podía chantajear. Y una vez que uno hace eso, el otro, como un instrumento de Dios, que percibe mejor desde afuera lo que uno es, lo que uno hizo, nos pone, digamos, entiéndame el término, nos pone como etiquetas y me dice, de acuerdo a tú todo lo que escribiste, ¿sabes qué? En la Biblia se llaman concupiscencias. Dice la Biblia que uno es seducido por nuestras propias concupiscencias y nuestras concupiscencias nos llevan después a pecar. Y una vez que el pecado se consuma, viene la muerte. Y entonces, este hombre que a mí me escuchó, lo que escribí no fue una mujer. Sol, era mi madrina Sol, ¿verdad? Ella me dijo, de acuerdo, mira, todo esto que tú escribiste, tus pecados primarios son el orgullo, la avaricia y la lujuria. Nada de qué enorgullecerse. Y entonces me di cuenta que una de mis áreas con las que yo batallé fue el dinero. Tenía muchos problemas con dinero. Y cuando yo llegué a ese lugar, yo tomé el reto que no me lo hizo una persona de ahí un reto, pero yo lo tomé como reto y yo dije, quiero imitarlo. Él comentaba, dice, mire, en mi casa yo no tengo sillas, pero he invertido mi dinero para que en mi grupo no falten sillas para aquel que viene del campo de batalla y tenga donde sentarse. Dije, yo voy a hacer lo mismo. Y empecé a hacer lo mismo, porque no tenía sillas en mi casa. No tenía ni comedor. Y empecé a invertir mi dinero en el grupo. Aquí, yo le dije hace tiempo, no sé si fue a Beto, ¿quién? A lo mejor ustedes no lo ven y quizás a lo mejor hasta cambiemos. No pasamos los pastores aquí a depositar, pero nos quitan. Y entonces, a Memo le quitan su diezmo de lo que percibe de diezmos. Y él dijo, y quítenme otro 10% para ofrendas. Y yo le dije a Beto, quítame igual, porque dije, así como imité a aquel hombre en los grupos, yo quiero imitar a Memo, que da. Quítenme igual. Como le quitan a Memo, quítenmelo también. Porque hay que imitar los buenos ejemplos. Porque una vez que uno detecta cuál es el problema, miren, hermanos, para superar cualquier pecado, lo primero que tenemos que hacer es detectarlo. Si tú no lo alcanzas a ver, no lo vas a poder superar. Y una vez que lo detectas, lo tienes que aceptar. Y una vez que lo aceptas, tienes que superarlo, cambiarlo. Son 3 pasos. Entonces, cuando a mí me dijeron, estos son tus problemas que tienes, ya estaba detectado mi problema. Aceptarlo es doloroso. Que uno puede ser avaricioso y que le duele gastar. Y lo peor de todo es cuando alguien es, por ejemplo, avaricioso y no tiene. Está peor, ¿verdad? Es como aquel que es lujurioso y nunca ha tenido ni novias. No digo que las tenga para que desfogue todos sus pecados, no. Pero entonces cuando yo empecé a ver esto, ¿sí?
sea, traté de ir en contra porque lo acepté, pero ahora lo voy a corregir. Y yo daba la mitad de mi salario al grupo. Porque allá no se recibían donaciones de nada, de nadie. Y yo abracé esto y durante mucho tiempo pareciera ser que el Señor no me bendijo. Pareciera ser, pero estaba probando mi fe. Porque fueron años donde mi condición en la que yo vivía era muy precaria, pero muy precaria. Hasta que me corrieron de un trabajo y cuando yo tuve mi liquidación de mi trabajo, le dije a mi esposa, tenemos dos opciones. O lo guardamos porque no sé cuándo vuelva a encontrar otro trabajo y ahí lo vamos alargando. O ya vi, dije, me fue a dar una vuelta, nos alcanza para comprar un refrigerador, una mesita y una estufa. Lo que decides, ¿qué crees? Yo ya tenía mi decisión, pero quería escuchar y quería confirmar que ella también estaba en mi misma sintonía. Dice, compremos las cosas. Dije, sí, y vamos a depender de Dios. Si tengo o no tengo trabajo, vamos a depender de Dios. Pero ahorita tenemos la oportunidad de comprarnos esto que nunca hemos tenido. Y fueron mis primeras cosas que me compré. Y yo daba la mitad de mi salario. Y empecé a ver respuesta de Dios. No trabajé algunos meses, pero ni un solo día me quedé sin comer. Ni uno solo. Porque Dios es fiel. Porque si Él dice que cuida las aves que no trabajan y las alimenta y viste a las flores del campo, dice, ¿cuánto no más haré por ti, hombre de poca fe? Por eso es cuestión de fe. Ten fe. ¿Sí? Y la idea al detectar esto, que yo tenía este problema, yo no quería robarle a Dios. Ni quiero robarle a Dios. Vamos a Malaquías. Capítulo 3, verso 6. Dice el Señor por medio del profeta Malaquías: yo soy el Señor y no cambio. Una de los atributos de Dios es que es inmutable. Él sigue siendo el mismo ayer, sigue siendo el mismo hoy, seguirá siendo el mismo mañana. No cambia para nada. ¿Sí? Y lo está diciendo aquí, yo no cambio. Si prometió algo en el pasado, lo sigue comprometiendo hoy y lo sigue cumpliendo hoy. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, aún no han sido destruidos, porque la misericordia de Dios se sigue extendiendo. Desde los días de sus antepasados han despreciado mis decretos y los han desobedecido. Ahora vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Pero ustedes preguntan, ¿cómo podemos volver cuando nunca nos fuimos? ¿Debería el pueblo estafar a Dios? Sin embargo, ustedes me han estafado. Pero ustedes preguntan, ¿qué quieres decir? ¿Cuándo te hemos estafado? El Señor un día les dijo, ahí en Mateo 25, y se vengan benditos de mi Padre, invitándolos a su reino celestial. Dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, enfermo y en la cárcel y me visitaste. Y entonces la gente le preguntó, ¿cuándo hicimos eso por ti, Señor? Ah, por cuanto lo hiciste uno de estos pequeñitos, a mí me lo hiciste. Y aquí estos preguntan, pero en el acto negativo. Dice, ¿cuándo te hemos estafado? ¿A robarte a ti, Dios, si somos tu pueblo elegido? Y dice Dios, me han robado los diezmos y ofrendas que me corresponden. Al no traérmelas a mí,
Dice Dios, me han robado. Ustedes están bajo maldición porque toda la nación me ha estado estafando. Duras palabras, ¿verdad? Quien no diezma a Dios está bajo maldición. Eso es lo que dice Dios. No me vean feo a mí, hermanos. Enójense con Dios. Pero no te vale, no te conviene enojarte con Dios. Traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. ¿Qué Dios se atreve como a desafiarnos, a retarnos así? Pónganme a prueba. Desconfiados. ¿Saben qué quiere Dios primero que le demos? Sí, ponerlo a prueba. Pero con esto que nos está poniendo a prueba, Él quiere nuestro corazón. Dice Proverbios 4:23. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Dame tu corazón. Tu corazón le pertenece a Dios. Si tu corazón le pertenece a Dios, tu dinero le pertenece a Dios también. Pero si tú retienes tu dinero, no es cierto que tu corazón le pertenece a Dios. Porque cuando tu corazón se lo entregas a Dios, le estás entregando todo. El corazón es el asiento de todo en el ser humano. Y Dios nos está pidiendo que indefectiblemente, que sin falta, estemos trayendo de nuestros recursos, de lo que Él mismo nos da, los diezmos y las ofrendas que le corresponden a Él. ¿Y creen que Dios derrama bendición? Sí, hermano, a veces te vas a sorprender. ¿Se acuerdan que cuando predicó Memo hace 8 días o hace 15? Y él decía uno de los puntos que estaba tocando, dice, espera lo sobrenatural. Y tenemos nosotros como hijos de Dios esperar las cosas sobrenaturales. Hay una parte de acción nuestra. Después yo conseguí un trabajo, después de que me corrieron de ese, conseguí uno y otro. Estuve 2 años manejando un taxi. Era un taxi que compramos todos mis hermanos y yo con el dinero que dejó mi padre al morir. Y yo lo estuve trabajando junto con otro hermano, pero a los 2 años nos los robaron. Y entonces, no había nada. Empecé a orar a Dios. Señor, necesito un trabajo. Ábreme puertas. Ábramelas. Aunado a eso hay que echarle acción. No te quedes en tu cuarto esperando que alguien llegue y te toque. ¿No anda buscando trabajo? No. En ese entonces todavía se estilaba, ahorita ya los jóvenes no me van a entender nada. Pero ibas y comprabas el Universal, agarrabas la sección de empleos y con un marcador empezabas a marcar los empleos que tú más o menos cubrías el perfil de eso. Y entonces ordenaba yo mi ruta para ver, voy a ver este y este y este y este y ya. Y entre uno de esos que yo solicité, había una agencia de empleos ocasionales, decía, o suplementarios, algo así, no me acuerdo cómo era. Pero la idea es que esa agencia mandaba empleados a las empresas ya bien establecidas, ¿sí? Por ejemplo, cuando iba a haber una maternidad de una secretaria y si iba 3 meses de incapacidad, esa agencia enviaba una secretaria nueva durante 3 meses en lo que esa secretaria cubría su incapacidad. O había un incapacitado o cualquier otra cosa, pero eran empleos temporales.
Y yo llegué y hice mi solicitud. Ya, la dejé. Antes de fin de año, estoy hablando de fueron 27 más 5, 32 más 6, 38 años. Estoy hablando de hace 38 años. Dejé mi solicitud. Y un día estaba en la casa de mis suegros y me hablaron por teléfono. Le había dado el teléfono de mis suegros y mi teléfono. Me dice, hay chamba por 3 días. ¿Le gustaría venir? Claro. Bueno, eran como las 11 de la mañana. Me arreglé. Porque me decían, véngase mañana. Le digo, no, voy ahorita. Voy de una vez. Me presenté. Me dieron chamba por 3 días. Como mensajero me dijeron, pues aquí se trata de que usted nos ayude a entregar tarjetas de Navidad que antes se usaban. No me vean así, Vero, veme con más piedad, porque ya me estás viendo, sí, viejito. Ahora yo sé que ya todo es virtual. Todavía tu hija dio invitaciones de boda, pero ya muchas son virtuales. Entonces, me pidieron entregue tarjetas de felicitación. Era un banco americano que tenía una representación en México. Llegué junto con otro compañero del grupo. Terminamos nuestros 3 días. Bueno, nos pagaba la agencia, le pagaban a la agencia nos pagó y dice, muchas gracias. Ya se acabó el trabajo. Bueno, al menos trabajé 3 días. Empezando el año me vuelven a llamar, que si puede ir de nuevo al banco por otros 3 días. Ahora había que mandar agradecimientos de las tarjetas que ellos recibieron. El banco recibió muchas tarjetas, muchas felicitaciones, y entonces me pidieron 3 días más. Fíjense lo curioso, el otro cuate que iba conmigo, la primera vez antes de fin de año, le daban su ruta, el banco cerraba a las 5 y le hablaba al cuarto para las 5 diciendo, ya acabé mi ruta, ¿quiere que vaya para allá? Le decía la jefa, no, ya vayas a su casa, mañana nos vemos. Yo en mi ruta acababa como a la 1 y me regresaba al banco. ¿Qué más hay? Ah, ya acabó, sí, ¿qué más hay? Me sorprendió cuando al siguiente año solo me llamaron a mí. Y entonces me dijeron otros 3 días, ¿cómo no? Y empecé la ruta. Yo pensé que a los 3 días me iban a decir cuando acabé lo que tenía que hacer. Ya, gracias. No, me dice, véngase mañana. Y véngase mañana. Y véngase mañana. Y se convirtió en una semana, en un mes, en 2 meses, en 3 meses. Y de ahí me salieron 5 trabajos que me ofrecieron. Y ya estando ahí, yo le pregunté a la jefa, oiga, le quiero hacer una pregunta. María Rosa Ordaz fue mi jefa ahí. ¿Por qué cuando me volvió a llamar después al principios de año, ya no llamó al otro cuate que vino conmigo? Dice, cree que me veía la cara. Dice, ese venía buscando empleo, no trabajo. Y una cosa diferente es buscar empleo y otra es trabajo, hermanos. Hay gente que se conforma con tener el empleo y ya el sueldo seguro y ya no hace más. De esos que cuando les piden algo fuera de lo que es su responsabilidad, dice, eso no me corresponde a mí, eso no está en mi área, pues quédate en tu área, ahí, para siempre. Siempre debes de estar dispuesto a lo que te pidan. Aunque no sea tu área, aunque seas licenciado y si te encarga estas cajas, cárgalas. Y me dijo, por eso lo llamé a usted, porque en usted vi disposición de querer trabajar. Esta mujer después, cuando entré a MBC, me llamó y me ofreció, dice, le doblo el sueldo de lo que esté ganando Jesús, pero vengo hacia trabajar a la empresa de mi familia. Dice, no sé cuánto esté ganando, pero le pago el doble. Y lo rechacé. Y empecé a ver la mano de Dios después de años de carencia. Y estaba recordando en estos días, porque está trabajando este señor que fue a los de sus cosechas, está terminándome de arreglar el departamento y estuve pensando en estos días,
El departamento me costó 1 millón, o nos costó, no me costó, nos costó porque fue algo que juntamos mi esposa y yo, pero yo no sé cómo junté 1.800.000 pesos, hermano, no lo sé, te los aseguro, no sé cómo los junté. Porque cuando yo iba a renunciar, si acaso tenía 100.000 pesos ahorrados, si acaso, hace 6 años. Y yo me acuerdo que chequé en mi renuncia, dije, por ley, alguien me ayudó, un contador, me dijo, te corresponden 57.000 pesos por ley. De todos los años que has trabajado, digo, de tantos años nada más. Dice, sí, porque tú estás renunciando, no te están corriendo. Ok, pues ni hablar. Pero yo había decidido, cumplo 60 años y yo desde antes me quería dejar el trabajo para servir en la iglesia. Memo no me dio luz verde porque dijo, no, Chucho, no te quiero perjudicar porque no te puedo dar en la iglesia lo que tú ganas. Le dije, cumplo 60 y renuncio. Y entonces cuando ya renuncié, hablé con el jefe y me dice, sí, voy a ver qué hago por ti, Jesús. Cuando fui a recoger mi cheque de liquidación, me lo extiende la contadora y me dice, mira, ahí está. ¿Qué te parece? Y lo abro, 590.000 pesos. Le digo, ¿y esto? Dice, el jefe me dijo que te liquidara al 100% y con el salario diario integrado para que recibieras más. Y entonces cuando entré con el jefe a darle las gracias, dice, Jesús, era lo menos que podía hacer por ti. Y sí, y te digo, las puertas de esta empresa están abiertas para ti cuando quieras regresar. Le dije, no quiero regresar. Aunque sí regresé 2 veces, lo que me llamaron. Y entonces, ese mismo día, yo tenía una chequera y le traje a Memo un cheque por 59.000 pesos. Porque dice, diezmarás indefectiblemente, sin falta. No vas a dejar de diezmar. ¿Quieres bendición de parte de Dios? Sé fiel. Créele a Dios. Lo demás, les aseguro que no sé cómo se juntó. ¿Sí? Y surgió todo solito. ¿Sí? Pero tienes que creerle a Dios, hermano. A lo mejor no va a llegar de manera inmediata porque Dios va a estar probando tu corazón. Y ahora, ¿qué es lo que haces con lo que tienes? Fíjate, Lucas 6:38. Fíjate que lo que dice el evangelista Lucas. Dice, den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo. Presta atención como lo dice. ¿Y sabes cómo te va a regresar? Apretado, sacudido, para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Palabra de Dios, no es palabra de hombre. ¿Quieres recibir? Da. ¿Sí? Pregúntense esos que levantaron la mano que tienen problemas económicos. ¿Están dando? De acuerdo a su capacidad. ¿Están dando? ¿No será que si a lo mejor no están dando es por eso que no tienen? Ahora, si estás dando y no tienes, sigue confiando en Dios. Él va a ser fiel. En el tiempo preciso de Él, te va a dar. Y Él no da poquito. Te va a dar en abundancia. ¿Sí? Dios siempre premia la dádiva generosa, porque dar y recibir es como una pareja que va junta. Tú das y recibes. No hay vuelta de hoja. Fíjate, el agricultor pone en la Biblia varios ejemplos que tienen que ver con la agricultura. O sea, el agricultor cuando siembra, ¿sí? Dice Proverbio 2 Corintios 9:6, el que siembra escasamente
segará escasamente. Imagínate un agricultor que hace sus surcos y dice, ay, aquí nada más pongo una semillita. 10 metros allá, otra. Y 10 metros allá, otra. ¿Cuál crees que va a ser su cosecha? No, o pareciera ser que cuando el agricultor está sembrando parece un desperdicio, porque a veces agarra las semillas y las avienta. Pero no está desperdiciando, está sembrando. Y en su debido tiempo va a haber abundancia, de acuerdo a cómo siembres, de acuerdo a cómo cada uno de nosotros sembremos. Dios promete que la prosperidad va a venir a nuestras vidas. La prosperidad empieza no recibiendo, empieza invirtiendo. Así empieza la prosperidad. Los que retienen los diezmos y ofrendas le están robando a Dios, pero a la vez se privan de las bendiciones de Dios. No solo le roban a Dios, se están privando de sus bendiciones de Él. Nunca demos o diezmemos con el objeto de recibir. No funciona así. Diezma, ofrenda, porque obedeces a Dios. Por pura obediencia a Dios, porque Dios lo pide. Por un acto de fe, tú le crees a Dios, obedeces, no esperando recibir. Porque si esperas recibir, mejor guárdatelo. No, Dios no es alguien con el que vas a estar negociando. Dios es fiel. Dios siempre va a recompensar, hermanos, la obediencia. ¿Y cómo lo hace? Dice, yo abro las compuertas de los cielos y derramo bendición hasta que se sobreabunde. Vamos a 2 Corintios, capítulo 9, y con esto terminamos. Verso 6. Recuerden lo siguiente: un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña. Hoy en la mañana, antes de venir, empecé a lavar mis trastes, unos poquitos que dejé ayer. Ruth, no te rías, yo los lavo. Pregúntale a mi esposa. Mira. Luego hacemos nuestro grupo de maridos oprimidos. Pero tú vas a ser el líder, no yo. ¿Sale, Giovanni? Y exactamente donde está el fregadero tenemos un cuadrito de madera que tiene este texto: el que siembra escasamente, escasamente segará. Como un principio de parte de Dios. Pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra que compartir con otros, como dicen las Escrituras. Ellos comparten con libertad y dan generosamente a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Ahora, Dios te prospera, pero para que tú tengas y con sabiduría le preguntes a Dios, ahora cómo lo repartes. No para que te lo quedes. No para que la avaricia que te pusieron como etiqueta, ¿sí?, siga fluyendo en ti y acumules. Nada. Alguien, no sé quién, subió en las redes una foto de una carroza funeraria y con un muertito ahí. Y iba ahí la carroza y dice:
no viene en el cortejo fúnebre todas sus posesiones que tuvo. Dice, no se las puede llevar a donde va. Todas las tuvo que dejar aquí en la tierra. No nos vamos a llevar nada, hermanos. Sé generoso aquí. ¿Sí? Tú sabes de las necesidades de algunos hermanos, de algunos familiares. Porque en Gálatas el apóstol Pablo dice, hagamos bien a todos. Y mayormente a los de la familia de la fe, dice Gálatas 6:10. Hacer bien a todos, ¿sí? No te limites nada más a los hermanos. Si puedes ayudar a un vecino, ¿sí? A un familiar, ayúdalo. Tengo un sobrino en Toluca que hace años le dio cáncer de colon. De repente, por la operación que le hicieron, se le acumulan como, no sé si son bacterias o no sé qué, y a veces tiene que ir a un mes al hospital. Y ese mes implica que él no puede trabajar. Tiene un Uber, tiene una pensión muy raquítica, porque lo pensionaron, pero por eso tiene que trabajar. Y entonces de repente se va un mes al hospital y no puede trabajar. ¿Puedes ayudar? No lo está haciendo por flojo. Está enfermo. Y le puedes tender la mano. Y no se aprovecha. 3 cosas podemos sacar de este pasaje y terminamos de 2 Corintios 9, a partir del 6, versos 8 y 10. Dios es el que hace que toda gracia abunde en ti. Y a la vez es Él el que te provee de todo. Si tú tienes una gracia y hoy tienes más cosas y has recibido la gracia de Dios, proviene de Él. Y te está proveyendo de todo lo que tienes. Si hoy yo tengo un traje, tengo una corbata, tengo eso, o ya adquirí un departamento y en poco tiempo espero estar viviendo ahí, lo estoy remodelando, eso, Él me lo dio. No fue mi esfuerzo, no fueron ni siquiera mis años de trabajar. Es la gracia de Dios que Él me lo dio. Él me lo dio. No puedo decir, fue mi esfuerzo, como cuando en Deuteronomio Moisés le escribe al pueblo, Dios le dice a través de Moisés, no digas que cuando entres a la tierra prometida, tu fuerza, tu trabajo fue el que te hizo lograr eso. No. Porque aún Dios te da la fuerza y la capacidad para hacer las cosas. Segundo, se nos da con suficiencia para que podamos hacer, ¿sabes qué? Buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Se nos bendice para que bendigamos a otros. Proverbios 22:9, si me lo pueden poner ahí en la pantalla. Y en tercer lugar, dice, Dios que puso en tu mano la semilla de la siembra, es Él que resuelve tus necesidades básicas. Multiplica lo sembrado, te concederá abundancia para que puedas compartir con otros. Fíjense lo que dice Proverbios 22:9. Benditos son los generosos, porque alimentan a los pobres. Si tú le das al pobre, Dios te está diciendo eres bendito. Y el que es bendito, Dios hace bien por él. Una actitud de desprendimiento habla de un creyente que ha madurado, que ha crecido en amor y en todas las áreas. Con Dios, hermanos, nunca vamos a carecer de nada. Aunque pareciera ser que a veces no tenemos. Y por eso les decía, es bueno a veces no tener. Porque podemos decir a lo mejor como el apóstol Pablo, no tengo nada, pero poseo todo. No tengo nada, pero estoy enriqueciendo a muchos. Nunca dudes en dar generosamente. Dios suplirá todas tus necesidades. El que poco recibe, poco da.
Pero el que da como un acto de fe muestra que su actitud es más importante que lo que da. No estamos pensando en lo que demos, la cantidad. ¿Se acuerdan de la viuda pobre ahí que Marcos describe, el Evangelio de Marcos? Y que Jesús estuvo ahí enfrente del cofre de las ofrendas y llegó la viuda pobre y solo puso 2 moneditas de las más pequeñas, de las de menor valor, 2 blancas, y las depositó ahí. Pero había otros que daban mucho de lo que les sobraba. Y Jesús elogió a la mujer y les dijo, como enseñanza a sus apóstoles: ¿ven? Yo les digo que esta mujer dio más que todos los otros. Y aquellos yo creo que dijeron: ¿what? Señor, ¿qué no viste cuántas monedas echó ese fariseo? Y esta mujer, ¿sí? Porque ella echó todo lo que tenía. Pero sobre todo elogia la actitud de fe con que la mujer lo dio y la actitud de generosidad con que se dan las cosas. Dar con generosidad, hermanos, honra al Señor, ayuda a otros y personalmente nos bendice. Oremos. Señor, que podamos comprender los principios que tú nos dejas en tu palabra, Señor. Son principios que van contra la corriente de este mundo, contra las ambiciones personales, contra el egoísmo, contra el retener. Ayúdanos a contar nuestras bendiciones por nuestras pérdidas aparentes. Pero sobre todo ayúdanos a creerte, Señor, a tener fe. Porque dice tu palabra que sin fe es imposible agradarte, Señor. Pero además tu promesa es que todos los que nos acercamos a ti con fe, tú nos vas a galardonar. Tú nos vas a premiar, Señor, en tu tiempo, a tu manera, de acuerdo a tu sabiduría infinita. Que esta iglesia, Señor, te crea. Que esta iglesia empiece, Señor, desde aquellos que no dan por temor, por miedo, por escasez, que te crean, que den de acuerdo a cómo hayan sido prosperados. Porque nadie es tan pobre que no pueda dar algo, ni tan rico que todo lo que dé se quede sin nada. Tú eres el Dios, dueño del oro y la plata. Déjanos ser buenos administradores tuyos de tus recursos, Señor. Y crea en nosotros, o si ya lo creaste, un corazón generoso, que podamos abundar en más generosidad. Gracias por ser nuestro Dios proveedor. En Cristo Jesús. Amén.